Reciban mi cariñoso saludo. Les habla Manuel Maradiaga, expresidente de la Escuela Espírita Orientación Cristiana. Es para mí un honor y un privilegio muy grande que enaltece mi espíritu. Participar como disertante de nuestra congregación en la conmemoración de la Natividad de Jesús, nuestro hermano mayor, guía y modelo de la humanidad. Y conmemorar también, al mismo tiempo, un aniversario más de la desencarnación del maestro Cipriano de Jesús de Valera, más conocido por todos nosotros como el abuelito. Durante muchos años y actualmente también, este evento ha sido considerado como la celebración cumbre de orientación cristiana. La hermandad de nuestra congregación, con su multitudinaria asistencia cada año, que supera los demás eventos de nuestra escuela, es el mejor testimonio de este reconocimiento. Con una breve introducción, vamos a sentar las bases de nuestro estudio para el día de hoy. En Juan 16:33 encontramos la siguiente lectura. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos advierte que la tierra es un mundo en donde tendremos aflicción. ¿Por qué? ¿Qué dice la doctrina espírita sobre este tema? Dice lo siguiente. Debido a su inestabilidad geológica, la Tierra es de naturaleza agresiva y tosca. Es una morada para una humanidad primaria, dañina, cruel, violenta, vengativa y destructora. Y cualquiera sea el grado evolutivo y la sensibilidad del espíritu superior que se encarna, jamás podrá huir de las consecuencias naturales propias del medio primario donde necesita habitar. En consecuencia, que el espíritu sea bueno o malo, sano o enfermo, ignorante o sabio, su karma fundamental deriva intrínsecamente de la naturaleza y reacción que el mundo físico le ofrece para encauzar su vida humana. Jesús dio su última gota de sangre por su amor hacia el hombre terreno. Sufrió más que los mismos terrícolas, puesto que éste, para sobrevivir, lucha y se defiende con uñas y dientes, pero no basa su vida en la tolerancia y amor al prójimo, pues este es patrimonio de las almas sublimes. Repitiendo, Juan 16:33. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué cosas se refiere Jesús? A las que dijo en el Monte de los Olivos, conocido como el Sermón del Monte y conocido también como las bienaventuranzas. Y ese es precisamente el título del tema de estudio que vamos a compartirles de inmediato para escudriñar su contenido. Empezamos. Con un preámbulo que nos dice, las bienaventuranzas son el plan de Dios para los seres humanos, una humanidad renovada que traiga gloria a su Padre que está en los cielos. Al final, la humanidad renovada a la imagen de Cristo es la que permanecerá feliz por el resto de la eternidad. Aquí está la humanidad renovada a la imagen de Cristo. Nunca debéis dudar, nunca debéis decir que cuanto os rodea y os acontece no es obra vuestra y que es debido a la casualidad. Pues todo lo que sucede son los acontecimientos hijos de vuestra misma labor y de ese modo vais tejiendo la tela que os envolverá el día de mañana.
¿Cómo se crea el hombre sus males? La mayor parte de los males se lo crea el hombre con sus vicios. ¿De dónde proceden esos vicios? Del egoísmo, del orgullo, de su ambición y codicia y de toda clase de excesos. De aquí todos los conflictos y todas las miserias, pues cada cual quiere despojar a su vecino. El egoísmo y el orgullo tienen su origen en un sentimiento natural, el instinto de conservación, que es útil encerrado en sus justos límites, y lo que lo hace malo y pernicioso es la exageración. Cada uno piensa en sí antes de pensar en los otros, y que ante todo quiere su propia satisfacción. La procura a toda costa y sacrifica sin escrúpulos los intereses del otro, desde las más pequeñas a las más grandes cosas, así en lo moral como en lo material. Entonces, del egoísmo y del orgullo se desprende que el orgulloso es el que se cree superior a los otros y el egoísta quiere todo para sí mismo. ¿Cuál es el antídoto? La humildad, que significa el dominio del egoísmo y del orgullo y el cumplimiento de las leyes de Dios. La caridad, que significa la suma de todas las virtudes. Ambas conducen a la superioridad intelectual y moral. ¿Cuáles son los más crueles castigos terrestres? El mal uso de la inteligencia, mucha academia y muy poco desarrollo moral. El odio se transforma en dolor y sufrimiento para quien lo engendró. Y de esa ambición y codicia nace la corrupción. Por ejemplo, extorsión, arrebatar por fuerza una cosa, chantaje, amenaza de pública difamación para obtener el dinero u otro provecho. Y el soborno, corromper a alguien con dádivas para lograr algo. También dice, los que hacen mal uso de los dones que Dios le ha dado están conscientes que la inteligencia se revela por actos voluntarios, reflexivos, premeditados, y que cada uno responde por sus faltas personales y sufre las consecuencias de la expiación. También dice, cuanto más esclarecida sea la persona humana, más responsable es de los fallos de su propia conciencia en la tierra o fuera de ella, al estar envuelta en la culpa. También dice que el egoísmo y el orgullo dan origen al abuso de autoridad, al crimen, la violencia y la impunidad. La ofrenda frente al altar. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. También dice, muchos son celosos en los servicios religiosos, como eran los doctores de la ley en aquel entonces, mientras que entre ellos y sus hermanos habían desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía al ofrecer su ofrenda al Señor. Han llegado los tiempos de restablecer las cosas. Debiendo, pues, reinar el bien en la tierra, preciso es que los espíritus obstinados en el mal y que podrían ser causa de perturbación sean excluidos. Porque es el resultado de la voluntad de Dios, no de una voluntad accidental y caprichosa, sino de una voluntad inmutable, que es la ley del progreso de la humanidad. El Sermón del Monte, llamado también las bienaventuranzas, dice, las bienaventuranzas que nos trae el Evangelio de Mateo, también conocido como el Sermón de la Montaña, es para nosotros los cristianos como la carta magna de la proclamación del reino. Jesús nos la ha dejado como la regla de vida que nos define cómo debe ser la vida cristiana que debemos llevar. El líder hindú Mahatma Gandhi dijo que cuando sigamos las enseñanzas de este sermón, habremos resuelto los problemas
del mundo entero, y agregó, además, que la enseñanza del sermón es aplicable a todos los seres humanos. Significado de Carta Magna, grandioso, sobresaliente. Esos son las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Imágenes de los mártires cristianos. Las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que desafía a la filosofía del mundo. Son justamente los débiles y los vencidos los que sufren y tienen fe y hambre de verdad y de justicia, los que recogieron mis palabras y las llevaron a los cuatro vientos, dice Jesús. También nos dice que la caridad nos inspira, pero es la fe la que nos sostiene para llevar con ánimo y perseverancia la cruz de la vida. El que posee la fe no teme ni al hierro ni al fuego. Es a prueba de todos los sufrimientos físicos y morales. La historia de la cristiandad habla de los mártires que iban al suplicio con alegría. Hoy, vuestra sociedad, no hay necesidad para ser cristiano ni del holocausto, que era el sacrificio, ni del martirio, ni del sacrificio de la vida, sino única y sencillamente del sacrificio de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo y de vuestra vanidad. Rara vez reunía a Cristo a sus discípulos a solas para darles sus palabras. No elegía por auditorio suyo únicamente aquellos que conocían el camino de la vida. Era su obra alcanzar a las multitudes que estaban en ignorancia y en error. El Sermón del Monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Esta es la ordenación de sus 12 apóstoles. ¿Cómo se llamaban sus 12 apóstoles? Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y por último, Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. El Sermón del Monte, después de la ordenación de los 12 apóstoles, dado especialmente para los discípulos, pero pronunciado a oído de la multitud. ¿Quiénes fueron sus apóstoles? Eran hombres rudos, sencillos, humildes y sinceros, pobres en instrucción, sin academia, pero ricos en la fe. La mayor parte eran pescadores, un cobrador de impuestos, como ya lo dijimos, Mateo. 11 eran de Galilea y uno de Judea. Jesús encuentra a Santiago y a Juan Zebedeo. ¿A qué había venido la multitud? A oírle sus enseñanzas y para ser sanados de sus enfermedades. Los discípulos se situaban siempre en el lugar más cercano a Jesús. Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea y aún de Jerusalén misma, de Perea, de Decápolis, de Tiro y de Sidón. Presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser restablecido y que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Para los judíos, las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo a la desobediencia. ¿Qué esperaban los escribas y fariseos? Esperaban que Dios los recompensara con el dominio sobre los odiados romanos y poseer las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial, como lo observamos en estas tremendas imágenes. Según los judíos, la obediencia de las leyes de Dios era recompensada con los bienes de la tierra. Atenas, capital de Grecia,
destacaba por su cultura. ¿Por qué la nueva revelación no se hizo en Roma o Atenas, sino en Judea, en un pueblo pobre, atrasado y vencido? ¿Por cuánto? Dice Jesús. No era el prestigio del éxito, no era la victoria del fuerte llevada sobre el débil, no era el triunfo de las pasiones sanguinarias, ni el dominio establecido sobre el terror, lo que podía dar fuerza de expansión a la doctrina del amor, a nuestros semejantes, del perdón a las ofensas y devolver bien por mal. Son justamente los débiles y los vencidos los que sufren, los que tienen fe y hambre de verdad y de justicia, los que recogieron mis palabras y las llevaron a los cuatro vientos, dice Jesús. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran poderosos doctores de la ley. Jesús, desde muy joven, tuvo fuertes controversias con ellos. ¿Cuál era el comportamiento de los doctores de la ley? Tomaban parte activa en las controversias religiosas, enemigos de los innovadores, ocultaban costumbres viciosas y tenían un afán excesivo de dominación. Hacían ver que creían en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Jesús en disputa siempre con los fariseos. Eran hipócritas, pero frente al pueblo pasaban por santos. ¿A qué se dedicó Jesús durante su misión? Jesús durante su misión se dedicó a desenmascarar la hipocresía de aquellos que a los ojos del pueblo pasaban por santos y por eso eran poderosos en Jerusalén. Y como consecuencia tuvo enemigos encarnizados, por eso se unieron con los príncipes de los sacerdotes para motinar el pueblo contra él y hacerle perecer. ¿Qué esperaban los pobres campesinos y pescadores frente a la expectativa de un nuevo reino después de una vida de sufrimiento y de miseria? ¿Cuáles eran sus mayores esperanzas? Cambiar sus míseros tugurios, su escasa pitanza o comida para los pobres, la vida de trabajo y el temor a la escasez por mansiones de abundancia y comodidad. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y de noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. ¿Qué hizo Jesús? Caramba, frustró esas esperanzas de grandeza mundanal y les enseñó el plan de Dios para los hombres. Las bienaventuranzas, nuestro tema de estudio en el año 30 de la vida de Jesús. Son los fundamentos de una nueva era para la humanidad. ¿Qué decía el Maestro Jesús sobre su reino? Mi reino no es de este mundo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Jesús con los doctores de la ley. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son promesas que hizo Jesús en el Monte de los Olivos y estatuyó la forma de cómo debían de comportarse los ciudadanos en el reino de Dios. Bienaventurado quiere decir dichoso, bendecido. También dice, la compensación que Jesús promete a los afligidos de la tierra no puede tener lugar sino en la vida futura. Sin la seguridad del porvenir, esas máximas no tendrían sentido o sería, mejor dicho, un engaño. Y se deben de vivir en forma gradual para no deslumbrar a la humanidad de generación en generación y de mundo en mundo hasta la perfección. Aún con esta certeza, difícilmente se comprende la utilidad de sufrir para ser feliz. Pero lo que aún se comprende menos es ver los bienes tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud y ver a los hombres virtuosos sufrir al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir, dice Jesús, puede consolar y hacer que se tenga paciencia. Primera bienaventuranza de estudio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la doctrina, es
el supremo cumplimiento de las promesas de Jesús. Sé pobre, dice Jesús, lo mismo si tienes mucho que si no tienes nada en este mundo. Precisamente porque no consiste la pobreza de espíritu en no tener, sino en estar de veras desapegados y desapegados de los bienes materiales. Buscar lo suficiente, buscar lo que basta y no queráis más. Lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesadumbra en vez de levantar. ¿De qué te aprovecha tener poca riqueza si ardes en deseos de poseerlas? El Señor juzga a ricos y pobres por lo que hay en el corazón, no en la casa o en las arcas. El que así procede, aunque tenga mucha riqueza, debe ser contado entre los pobres del Señor. Lo que ha de entenderse por pobre de espíritu, los incrédulos se han enseñado con esta máxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, como en muchas otras cosas sin comprenderlas. Por pobre de espíritu, Jesús no entiende a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Jesús entiende que no se admite a nadie sin la sencillez del corazón y la humildad del espíritu. En conclusión, sabemos que la pobreza del alma no es una cuestión del dinero, sino una cuestión del corazón. Es despojarse del orgullo y egoísmo. El hecho de que no se posea dinero no es de por sí una virtud. No se puede poseer ni un centavo, pero tener la actitud del rico. También se puede, si bien raramente, poseer muchos bienes y tener la actitud del pobre de espíritu. Yo diría contados con los dedos de la mano. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En la economía de Dios tendremos que descender primero al valle del dolor, de la desesperación, de la soledad, del desamparo, para poder luego comenzar a escalar las cumbres de una gloria espiritual. Tendremos que sentirnos primero frustrados, cansados, agobiados, solos y desamparados para poder vislumbrar y encontrar el compañerismo con Cristo. ¿A quién debe culparse de todas estas aflicciones sino a sí mismo? Así el hombre, en un gran número de casos, es hacedor de sus propios infortunios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra renovada, lo repetimos, recibirán una tierra renovada por heredad. Jesús, como ya hemos dicho, está derribando las ideas que los judíos tenían con respecto al reino. Un reino terrenal que por la fuerza derrocaría a sus enemigos. Pensaban en función de conquista y lucha en un sentido material. Y por ello nuestro Señor descarta esto de inmediato. Los que heredarán la tierra no son los más rudos, salvajes, dice Jesús, sino los mansos. Esto es opuesto a todos los valores del mundo. También dice, pero, ¿qué entiende Jesús por estas palabras? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El que dice que hemos de renunciar a los bienes de este mundo y promete los del cielo, responde Jesús, esperando los bienes del cielo, el hombre tiene necesidad de los de la tierra para vivir. Solo que le encarga que no dé a estos últimos más importancia que a los primeros. Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. El Señor dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo aprovecha la luz. Si es malo, el cuerpo anda ciego. Se puede decir entonces que la limpieza de corazón es la limpieza del ojo con el que miramos a Dios. Pero a veces, aun cuando el ojo esté bastante limpio, es difícil impedir que le entren motas de polvo, porque procede de las cosas o actitudes que acompañan incluso a las buenas obras, como por ejemplo
la alabanza y los elogios. Estos elogios y estas alabanzas muchas veces envanecen al ser humano y vuelven nuevamente a caer en el orgullo. El sacrificio más agradable a Dios. Cuando Jesús dijo, id a reconciliaros con vuestro hermano antes de presentar vuestra ofrenda al altar, enseña que el sacrificio más agradable al Señor es de poner el resentimiento propio, que antes de presentarse para ser perdonado, es preciso que perdone él mismo y que si ha hecho algún daño a su hermano, es preciso que lo haya reparado. Solo entonces será agradable su ofrenda, porque procederá de un corazón puro de todo mal pensamiento. La majestad de Dios es tal que los más puros espíritus pueden apenas resistir su fulgor. Los espíritus llegados a la perfección tienen el privilegio de contemplar la divinidad sin verla. Mira qué interesante. Ellos declaran que el lenguaje humano es impotente para permitir dar una descripción, por débil que sea, del foco divino. Primero nos decían que se podía ver la luz con el ojo que está ya puro de corazón. Se ilumina su cuerpo, dice, por un ojo limpio, ya que tiene un corazón puro. Aquí nos hablan de contemplar a la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Es la naturaleza, todas las bellezas de la naturaleza y todo el firmamento, como observamos ahí. A eso se refiere al foco divino. Entonces, los espíritus llegados a la perfección tienen el privilegio de contemplar la divinidad sin verla. Hasta este momento, pues, no nos dicen cómo se puede ver a Dios. Sigamos. Su amor envuelve y une a todos los seres, de los cuales ha hecho, al llamarlos a la vida, los artesanos de su obra eterna. Su solicitud se extiende a los más humildes y a los más oscuros, porque todos han salido de él. A falta de una inteligencia elevada y razonada, pueden conocer y sentir a Dios por las facultades del corazón. Primero una luz, después un resplandor, y ahora nos hablan del amor. Todo eso es Dios. ¿Quién es Dios? Es la inteligencia suprema, causa primero de todas las cosas. Los atributos de la divinidad. Eterno, es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Inmutable, es un atributo de Dios, quien se dice que no cambia ni él ni sus designios. El proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Inmaterial, que su naturaleza es diferente de todo lo que llamamos materia. De otro modo no sería inmutable, porque estaría sujeto a las transformaciones o mudanzas de la materia. Nosotros decimos, dice nuestra doctrina, la mano de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios, porque el hombre, que no conoce nada superior a él, se toma por punto de comparación de todo lo que no comprende. Esa imagen en que se representa a Dios bajo la figura de un anciano de larga barba y cubierto con su manto, son ridículas, dice nuestra doctrina. Tienen el inconveniente de reducir al Ser Supremo a las mezquinas proporciones de la humanidad, de lo cual a atribuirle las pasiones de la humanidad y hacer de él un Dios celoso y colérico, parcial y vengativo, no hay más que un paso. Único. La unidad de Dios es la consecuencia de lo infinito de sus perfecciones. Omnipotente, todopoderoso, todas las cosas han sido hechas por él. Soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Y dicha sabiduría no permite dudar ni de su justicia ni de su bondad. El hombre es dual. Existe en toda alma humana dos centros, mejor dicho, dos esferas
de acción y de expresión. Una exterior que manifiesta la personalidad, el yo, con sus pasiones, sus debilidades, su movilidad, su insuficiencia. La otra interior, profunda, inmutable, es a la vez el sitio de la conciencia, la fuente de la vida espiritual, el templo de Dios en nosotros. En los mundos materiales, en lo que todo es inferioridad, incertidumbre, dolor. En los mundos celestes, en lo que todo es paz, serenidad, grandeza. Cuando este centro de acción domina al otro, cuando sus impulsiones nos dirigen, nos referimos al centro de acción rojo, solamente entonces es cuando se revelan nuestras potencias ocultas y que el espíritu se afirma en su esplendor y en su belleza. También dice, Dios es un fluido inteligente que llena el universo infinito y penetra todas las partes de la creación. La naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Estamos en Él como Él está en nosotros, según las palabras de Jesucristo. ¿Quieres ver a Dios? San Luis nos reta. Ya dijimos que es un resplandor, que es una luz, que es amor. Sí, ¿quieres ver a Dios? Los medios para hacerlo, Dios es amor. Exactamente. Bueno, seguimos. Amar, en estas solas palabras se encierra para Jesús toda la religión, toda la filosofía. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen y os calumnian, a fin de que seáis los hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace lucir su sol para los buenos y para los malos, y hace llover para los justos y para los injustos, porque si no amáis más que ama, ¿qué podéis esperar? ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo? Es la universal paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres, con las consecuencias morales que de ellos se deducen. Es la vida inmortal ofrecida a todos y permitiendo a cada uno realizar en sí mismo el reino de Dios. Esto es la perfección mediante el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón de las injurias y el amor al prójimo. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. La figura de los pacíficos, que no son quienes únicamente se reconcilian con sus enemigos, sino aquellos que ayudan a los enemigos a reconciliarse. Se trata de personas que aman en sobremanera la paz, tanto de no dudar en comprometer su propia paz personal interviniendo en los conflictos para llevar la paz a quienes están enfrentados. Dice Jesús que a estos le falta muchas veces lo necesario, mientras que los otros tienen lo superfluo. Promete que se les hará justicia así en la tierra como en el cielo, porque son llamados hijos de Dios. Cuando la ley de amor y de caridad sea la ley de la humanidad, ya no habrá egoísmo. El débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. Tal es la ley del progreso y la promesa de Jesús para que la tierra renovada sea un mundo feliz por la expulsión de los malos. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Justo es el que vive de acuerdo a la ley de Dios, como vivió Jesús, y también de ellos es el reino de los cielos. Recibidme y edificad sobre mis palabras de bienaventuranzas y seréis bendecidos, dice el Maestro Jesús. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué trató de hacer Jesús en el Sermón del Monte?
deshacer lo que había sido hecho por una falsa educación, por un concepto erróneo de su reino y un concepto erróneo de su carácter, para enseñarles algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Cristo y la mujer adúltera. Esta es la primera, una falsa educación. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús censuraba, pero no condenaba. Advertía, mas no hizo. ¿Por qué una falsa educación? Jesús, durante su misión, se dedicó a desenmascarar la hipocresía de aquellos que a los ojos del pueblo pasaban por santos, que a los ojos del pueblo pasaban por santos, y por eso eran poderosos en Jerusalén. Y como consecuencia, tuvo enemigos encarnizados, por eso se unieron con los príncipes de los sacerdotes para amotinar el pueblo contra él y hacerle perecer. Cristo arroja a los vendedores del templo, expulsados los traficantes de la fe. Jesús les dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Este es un concepto erróneo de su reino. El segundo, Jesús apedreado. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos creyeron que se estaba igualando a Dios al adjudicarse con el título Yo soy, con el cual Dios se identificó a sí mismo cuando le habló a Moisés. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Este es un concepto erróneo de su carácter. Jesús se ha apedreado, repetimos, de cierto digo, antes que Abraham fuese yo soy, y los judíos creyeron que se estaba igualando a Dios. Siempre fue asistido por otros asistentes a estos eventos y pudo salir sin ninguna dificultad. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. No os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución. Habéis de morar entre los hombres para que el amor del sabor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Conclusiones. Vosotros sois la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol, pertenece a todo el mundo. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice Jesús en 1 Corintios 15, 24, 25. Hasta entonces, hermanos, serán cumplidas las bienaventuranzas como un programa de vida que desafía a la filosofía del mundo actual. Dios, que es justo, no puede recibir el mismo título al que ha desconocido su poder y el que se ha sometido humildemente a sus leyes, ni hacerles parte igual. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida de cada uno de nosotros. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y este tribunal de Cristo nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La natividad de Jesús, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, es por antonomasia la conmemoración litúrgica del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Es celebrada por la Iglesia Católica con carácter de solemnidad
en las noches del 24 al 25 de diciembre, extendiéndose a las llamadas misas del día. En la liturgia, la celebración de la Natividad inaugura el llamado tiempo de Navidad. Aniversario de desencarnación del abuelito. Una luz en nuestro camino. El amor no espera nada, me dijo un día José Manuel. El amor no espera nada, hijo, se da. Mensaje que hemos tenido siempre en cuenta en nuestra existencia y en los pocos años que nos quedan de vida para poder seguir luchando de poner en práctica estas preciosas enseñanzas. Abuelito, queremos en esta fecha testimoniarle nuestra gratitud, amor, respeto y admiración a su espíritu. Usted es para todos los que le conocemos una luz en nuestro camino, cuyos rayos luminosos alumbran el sendero de la redención de nuestras almas. Gracias por todo y felicidades en su día. Vamos a cerrar mi participación deseándoles a todos y cada uno paz, mucha paz y armonía espiritual en sus hogares en esta Navidad. Y que el próximo año que estamos por recibir y los años subsiguientes sean de verdadera prosperidad. Un abrazo fraterno a la distancia y bendiciones.